cuestiones. Entonces, quería retomar dentro del punto del segundo ensayo, que es el tabú y la ambivalencia de las emociones del sentimiento. Estuvimos trabajando a qué Freud le llamaba ambivalencia de emociones del sentimiento. Y una característica que vimos, que era la característica central psicoanalítica, que si bien hablamos de ambivalencia de emociones del sentimiento, no quiere decir que las dos estén en el mismo plano. ¿Sí? Ambivalencia de emociones del sentimiento implica que una de las dos corrientes es una corriente inconsciente, de la cual la conciencia, el yo, nada sabe. ¿Sí? Razón por la cual respecto de un objeto uno puede experimentar el más grande de los amores y el más grande de los odios. Doy vuelta en este tipo de cosas porque para mí es la psicopatología de la vida cotidiana. Una pareja, doy ejemplo del siglo XX, ustedes actualícenlo. Ejemplo del siglo XX. Hola, mi amor, te estuve esperando con esta comida que hice tan rica para vos y cómo te extrañé y cómo te extrañé. Y una cuestión de amor muy acendrado, muy enraizado. Y resulta que amor, vamos a poner que es un hombre, vamos a ponerle que es un hombre, doy un ejemplo del siglo XIX, ya ella lo espera con la comida y él vuelve y tiene una cara, digamos, vuelve cariacontecido. Y ella dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué me pasa? Que tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? Y bueno, tenemos que hablar de que hace rato que vengo queriendo decirte que quisiera terminar con esto, porque esto ya se ha terminado. Sin que yo lo quiera terminar, se terminó y ahora lo tenemos que terminar. Esta es una circunstancia que a veces le pasa a la gente, espero que a ustedes nunca les haya pasado, porque hay todo un primer momento en que la persona que escuchó eso que no quería escuchar dice, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Explícame que no entiendo, explícame que no entiendo. Como si hubiese ahí algo que no fuese completamente comprensible. No entiendo, ¿cómo no entiendo? ¿Cómo hace mucho tiempo? ¿Desde cuándo hace tanto ese tiempo? El sábado pasado ya estabas con esto en la cabeza. Bueno, el sábado pasado sí, bueno, también. ¿Y qué? ¿Y el anterior? Pero si el anterior tuvimos relaciones, porque si ya estabas con esto en la cabeza, no entiendo. No entiendo, explícame todo un primer momento que no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y eso termina en pocos minutos en sos un hijo de mil putas. Sos un hijo de puta porque me estuviste ocultando esto que te estaba pasando, y si me estuviste ocultando quiere decir que me mentís. Y si vos me mentís y yo anduve como una tonta, una boluda en el mundo pensando que vos me amabas y vos realmente no me amabas, sos una basura y no mereces de mi parte el más mínimo de los respetos. Y eso que era un amor a las 5 de la tarde, a las 5:20 es un odio que no puede ser elaborado, que no puede ser trabajado, que no puede ser contenido con ninguna terapia de la palabra. Y el psicoanálisis, entre otras cosas, es eso. Es una terapia de la palabra. ¿Sí? Y entonces uno dice, ¿cómo ese amor a partir de un dato se transformó en odio? ¿Cómo se transformó en odio? ¿Cómo eso? ¿Qué? Ustedes van a decir, bueno, sí, porque recibió una noticia que no quería escuchar. Bueno, pero cuando uno recibe una noticia que no quiere escuchar, las reacciones subjetivas pueden ser de lo más variadas. Uno realmente se puede poner a llorar y decir lo que es la vida, qué poco dura el amor, hacer un tema, hacer un tango, o hacer un bolero como Rosamel Araya,
o como ese que le canta a todas las mujeres, que ahora no me acuerdo, me parece que es venezolano, que tiene temas para las jóvenes, para las de 40, para las de 60, y tiene temas para todas las mujeres, entonces uno podría hacer un tema de eso, y sin embargo no aparece esa filosofía de vida, aparece un odio que uno dice, che, ¿este odio arrancó recién o este odio estaba? Esto es algo que en lo anímico aparece por el golpe recién recibido y apareció de la nada, como una especie de respuesta del narcisismo herido, del amor propio mancillado, o esto estaba. Los psicoanalistas tenemos conceptos como, la traducción sería odio-amoramiento, odio-amoramiento. ¿Por qué? Porque hablamos de un particular estado afectivo donde puede predominar en algún momento una de las dos caras, el tema del amor, o puede manifestarse la otra de las caras y esto rodar como una especie de moneda que está girando y puede caer de un lado y puede caer del otro conforme las circunstancias. Freud tenía una manera de explicarla, que es el tema de la ambivalencia del sentimiento, que es lo que estuvimos trabajando la vez pasada con ese modelo metapsicológico de lo que era la represión de una de esas mociones de sentimiento o una de esas mociones afectivas y sus relaciones con la otra, que es la contraria. Insisto, yo se los doy en la psicopatología de la vida cotidiana. Razón por la cual cuando, voy a darlo ahora, ejemplos siempre del siglo XIX, del siglo XX, ustedes adáptenlo. ¿Sí? La pelea entre una mujer y su compañero de oficina. Pelea y se llevan mal y se llevan mal y uno podría reconducir esto a una cuestión caracterológica y bueno, se llevan mal porque bueno, no. Y un psicoanalista, cuando uno le cuenta de las peleas y las peleas y las peleas, un psicoanalista retiene su juicio, ¿no? Dice, bueno, sí, puede ser una cuestión caracterológica de gente que no se lleva bien, pero esa tensión que por momentos toma un sesgo agresivo puede estar articulando una ligazón erótica. Y ella se pone peleadora cuando aparece él, o él se pone peleador y macho cuando aparece ella, y detrás de esa tensión agresiva hay una tensión erótica. O sea, estoy dando el caso al revés. No que el amor encubre el odio, sino que el odio, la bronca, la pelea encubre una emoción afectiva, una emoción de sentimientos de signo contrario. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver caso por caso, situación por situación, qué es lo que se presenta. ¿Sí? Freud tenía esta manera que estuvimos viéndola. Y en ese sentido, una pregunta que me parece que era de una de ustedes, creo que era de Celeste, en relación a los muertos, hizo que tomase otro de los mecanismos. Ahí apareciste, Celeste, ¿qué tal? Buen día. Uno de los conceptos de nuestra metapsicología, que es el de proyección. ¿Sí? Es un mecanismo que de alguna manera su lógica se ha vulgarizado un poco cuando en una relación de pareja uno le dice al otro, lo que pasa es que a vos te pasa no sé qué cosa, y el que escuchó eso dice, no, en realidad estás proyectando. A la que le pasa o al que le pasa lo que vos decís que a mí me pasa es a vos. ¿Sí? Desde ya les pido disculpas cuando doy ejemplos de pareja, porque el psicoanálisis
es una relación de pareja. Básicamente es una relación de pareja. El psicoanálisis es una relación libidinal. El psicoanálisis es una relación transferencial, ¿no? El psicoanálisis no puede desplegarse por fuera de esa dimensión que es la que llamamos la transferencia. Y esa relación libidinal que llamamos transferencia se da en toda pareja. Es decir, si alguna de ustedes o alguno, Sergio, alguno de ustedes está en pareja, está en una relación transferencial. Si alguno de ustedes está en pareja, si alguno de ustedes está en pareja, está en una relación transferencial. Una relación transferencial tiene esencialmente dos componentes, uno libidinal y otro epistémico. El libidinal lo van a entender de movida. Ese con quien estoy en pareja, esa, es un ese inclusivo. Ese con quien estoy en pareja, se trata de un hombre o de una mujer, ese que estoy en pareja tiene algo, tiene un no sé qué, pero es un no sé qué que me convoca. Convoca mi cuerpo, convoca mi alma, convoca mis sentimientos y convoca mi vida erógena, ¿sí? Esa es una dimensión libidinal. Y aunque ustedes no lo crean, cuando alguien está en transferencia con algo hay una dimensión epistémica. Hay como una especie de secreto de las relaciones. Hay como una especie de secreto epistémico, como una especie de secreto de saber, ¿sí? Se los voy a decir de esta manera. Amo a alguien que creo que me conoce más de lo que yo mismo me conozco. Por más que yo no lo reconozca, por más que yo me afirme y afirme mi personalidad, ¿sí? Hay una dimensión del saber que está en la base de la transferencia. Hay alguien que sabe de mí o alguien que puede saber de mí más de lo que yo sé de mí. Al punto, lo voy diciendo medio con aforismos, les pido disculpas, porque si no tengo que desplegar toda una metapsicología que no viene al caso. Alguien que puede saber más de mí al punto que es alguien que hace aparecer en mí alguien que yo no sabía que podía ser. He descubierto el amor a nivel epistémico, no a nivel erógeno, a nivel libidinal. He descubierto el amor, quiere decir, he descubierto alguien en mí que yo no sabía que podía existir. He descubierto a alguien en mí que yo no sabía que podía existir y lo he descubierto en el contacto con el otro. Toda relación de pareja es una relación transferencial. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y qué diferencia un psicoanálisis de una pareja? Porque para eso me busco una pareja. Y no voy a andar agarpándole a un ñato que no sé si es un gil de goma. Me busco una pareja y listo. Sí, el problema es que las relaciones de pareja, en sentido común, en sentido lato, en sentido vulgar, no pueden salir de cierta dimensión imaginaria de lo que es la transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno le dice al otro, lo que pasa es que vos hiciste tal cosa, y el otro le dice, no, lo que pasa es que vos hiciste tal cosa, y el otro le dice, no, vos me decís esto porque vos lo que pensás y me decís esto porque lo que sucede es que vos nunca te diste cuenta, que el otro le dice, no, yo sí me di cuenta, la que no se dio cuenta, etcétera, etcétera, y es como poner un espejo ante otro espejo.
como cuando subimos a un ascensor y hay un espejo frente a otro espejo y se produce un efecto que en francés se llama mise en abîme y que no sé cómo traducirlo en castellano, que es cuando un espejo se pone enfrente al otro, se ve un espejo adentro del espejo, adentro del espejo, adentro del espejo, y eso es una pelea de pareja. Un psicoanálisis es una relación transferencial en la que se supone que uno tiene cierto nivel de lucidez de eso para no pelearse con un paciente como si fuese la novia. ¿Me explico en términos generales? Te doy la palabra, Celeste, decime. No, estaba pensando, entonces todo es de uno. Busco al otro en la transferencia porque me estoy buscando a mí mismo. Estamos siempre en la misma búsqueda de uno mismo. No se trata de compartir, sigo buscando, me sigo buscando. No es como un poco el precepto principal del ser humano, Bien. Encontrarse y conocerse. Me encantó esto que dijiste, para mí toda una revelación. Bien, De bueno. buscar en el otro. Sí, sí. Hay toda una discusión. En principio me parece, digo, a veces es medio, este tipo de cosas, o uno la dice muy en difícil o la dice con algún tipo de aforismo. ¿Sí? No. Y a veces uno corre el riesgo de terminar como José Naroski. Busco al hombre y no sé, y decir cosas como Naroski. ¿Sí? Que no está mal, pero psicoanálisis debería pretender ser otra cosa. Pero a este nivel que estamos hablando, a este nivel epistémico, no es ni más ni menos que eso. No es ni más ni menos que eso. Entonces uno en el amor se busca. Yo si tuviese que completar la frase, diría, uno en el amor se busca para no encontrarse. Pero no quiere decir que no se busque. Uno se busca y efectivamente lo que decís es todo es uno. Todo para el psicoanálisis tiene que ver con uno. Entonces viene un paciente y está hablando pestes y pestes y pestes y pestes del cuñado. Viene un paciente y está hablando pestes del cuñado. Y un analista lo que escucha es qué de eso resuena en vos como para que te ponga así. No escucha, el cuñado es una mierda, sino que escucha qué de eso resuena en vos, qué te interpela a vos, de vos en ese punto. Porque si estás enganchado, y la relación con el cuñado también es una relación transferencial, también es una relación afectiva, también es una relación sentimental. Si vos estás enganchado en esa relación transferencial, hay algo que a vos te interpela de vos mismo en ese tipo. Si no dirías, tengo un cuñado que es así, no me engancho, no lo visito. Cuando lo visito, algo que lo escucho así cuando habla de política, pero no me meto porque yo ya sé lo que pasa con este tipo, si te metes. Y no me viene ni me va. ¿Se entiende? Pero sí, Celeste, a nivel epistémico, uno en el amor se busca. ¿Por qué digo para no encontrarse? Porque lo que uno busca en el amor es algo de uno mismo, pero no es precisamente lo más real de uno mismo. Uno busca cierta cuestión amable de uno mismo en el amor. Uno busca cierta perspectiva querible de uno mismo en el amor. Esto es una perspectiva psicoanalítica, netamente psicoanalítica, pero que en la historia, si ustedes quieren, uno puede ubicar en la filosofía, uno la puede ubicar en la mayéutica socrática, uno lo puede ubicar en los diálogos platónicos, qué sé yo, estoy pensando en el amor y estoy pensando en el diálogo propio del amor en Platón, que es el banquete. Y estoy pensando en el joven Alcibíades, hermoso, un efebo, un efebo.
bello, ¿no? Para los griegos, ¿no? La imagen de la perfección. El jovencito que tiene todo lo femenino y aparte tiene este pene. El Efebo, que le va a decir su amor a Sócrates. Y Sócrates que le dice, no, en realidad no me amas a mí. Amas a, creo que le pone a Fedro, le dice, no me amas a mí, amas a Fedro. Vos creés que me amas a mí, pero amas a Fedro. Es más o menos lo que Freud le decía a los pacientes cuando una paciente le decía, me he enamorado de usted. Y Freud decía, no, ese amor que usted siente por mí es un sustituto transferencial del amor que sentía por su padre. No me ama a mí, ama a su padre. Ha aparecido en la transferencia, ha aparecido un amor que es un amor sustituto de otro amor infantil. Ama a su padre. ¿Sí? Y si Sócrates uno lo sigue a Platón en el banquete, en la palabra de Sócrates, ¿sí? Porque el diálogo de Platón, Sócrates no escribió nada o escribió algunas cosas que la leyó el expresidente Menem, que leía Sócrates antes de irse a dormir. Pero estoy ironizando, ¿eh? Tuvimos un presidente que decía que leía Sócrates. Y a mi gusto no fue el peor de todos, vinieron peores después. A lo que voy es, si uno sigue ese diálogo, Alcibíades, cuando le manifiesta su amor a Sócrates, dice, Sócrates es feo, viejo, gordo, parece un lechón pelado. Pero detrás de esa fealdad, en su interior, guarda algo que es maravilloso. Él tiene un objeto que en griego se dice agalma y que los invito a pensar como una especie de alajero que adentro tiene algo valioso. ¿Sí? Sócrates es feo, es horrible, pero en su interior tiene un objeto agálmico, ¿sí? Un objeto precioso, un objeto maravilloso. Y ese objeto que tiene la persona a quien amamos, ese objeto que tiene la persona a quien amamos, no es un objeto de esa persona, es un objeto nuestro. Es algo nuestro, es algo que compete nuestro ser. Por eso tenés razón cuando decías en el amor uno se busca a uno mismo, uno busca algo que es de uno mismo. Cuando una persona dice me enamoré, ¿por qué? Porque le vi un no sé qué. Está hablando de ese objeto. Y cuando dice me desenamoré, ¿por qué? Porque no sé qué le vi. Porque al principio le vi un no sé qué y al final es no sé qué le vi. ¿Sí? Está hablando de ese objeto dentro del otro y que es un objeto de uno. Es algo mío que está ahí. Y un psicoanálisis, más allá de las teorías, más allá de las interpretaciones, más allá de las intervenciones, en un analista uno va a buscar ese objeto de uno. Perdón que lo digo de esta manera, un poco oscura, un poco, pero en la base, digamos, en la base está eso. Por eso muchas veces doy ejemplo de las peleas de pareja, porque en la pelea de pareja uno ve lo que no tendría que pasar en los consultorios. En los consultorios a veces pasa eso. Usted me interpretó esto porque usted realmente está encascado con que yo estoy enamorada de no sé quién. No, lo que pasa es que vos tenés una resistencia a aceptar que vos estás enamorada. No, vos usás la teoría psicoanalítica como una especie de excusa para tratar de una pelea de pareja en la cual no se sale porque son dos espejos, uno puesto frente al otro. ¿Ok? ¿Por qué me sale este ejemplo? Porque la proyección tiene algo de esto. La proyección es un mecanismo que después el
psicoanálisis después de Freud dijo, ojo cómo manejamos este concepto. Ojo cómo manejamos este concepto. Porque la proyección es, a mí me pasa algo con vos y yo te digo que a vos te pasa algo conmigo. A mí me pasa algo con vos y el otro, el que recibe eso, dice, no, está proyectando. Estoy dando el ejemplo mal, porque es una pareja. A vos te pasa algo conmigo y al que le dijeron eso dice, no, a vos te pasa algo conmigo. Estás proyectando. ¿Por qué miraste a esa mina? Perdóname, ¿qué mina? No te hagas el boludo. No me hago el boludo. Evidentemente pasó por acá una mina, vos miraste a la mina y me estás diciendo que yo miré a la mina, estás proyectando. Imaginen dónde termina eso, porque empiezan un juego de espejos, no, vos me decís porque yo te dije, porque vos me decís porque yo te dije. Todo. Ojo con este mecanismo, porque es un mecanismo imaginario. Imaginario quiere decir que responde a una lógica especular. Y cuando digo especular es una lógica de espejos, ¿sí? Donde eso se pierde en una remisión interminable, ¿sí? Entonces, basta. Vamos a dejar hablar a Freud. Página 65, infine. Cuando una mujer pierde a su marido por fallecimiento, Freud se está preguntando acá, ¿por qué los primitivos a un tipo que era divino, qué sé yo, no sé, todos lo querían, se murió y ahora le tenemos miedo al espíritu de él? ¿Por qué le tenemos miedo al espíritu de él? ¿Por qué le deberíamos tener miedo al espíritu de él? Entonces Freud saca un ejemplo. Dice, cuando una mujer pierde a su marido por fallecimiento o una hija a su madre, no es raro que el supérstite se vea aquejado por unos penosos escrúpulos que llamamos reproches obsesivos. Dudan sobre si ellos mismos no son culpables por imprevisión o negligencia de la muerte de la persona amada. ¿Eh? Uno esto lo ve constantemente. Y si yo hubiese ido ese día, y si ese día en vez de irme a laburar yo iba a visitar a tal persona y realmente no lo hice, y empiezan retrospectivamente, y si no se hubiese tomado, porque si yo no hubiese, ¿sí? Estos escrúpulos. Y es más, dudan sobre si ellos mismos no son culpables de la muerte de la persona amada. De nada vale el recuerdo del esmero que se puso en cuidar al enfermo, ni la positiva refutación de la culpa aseverada. No bastan para poner término al martirio, que acaso constituya la expresión patológica de un duelo, y cede poco a poco con el tiempo. Uno a veces ve que esta es una de las formas de tramitar un duelo. Fíjense qué cosa, Freud escucha autorreproches. Fui yo que no cuidé a mi padre, porque en realidad si yo no lo hubiese puesto en ese geriátrico y si yo me hubiese quedado pero lo cuidaste 25 años, ya estabas a punto de perder tu matrimonio, ya tus hijos no te veían nunca, ya te habías quedado pelada de tanto cuidar a tu padre, no importa. No me expliquen nada. Si yo no lo hubiese... Y Freud dice, esta es una manera patológica de atravesar un duelo con estos autorreproches. La indagación psicoanalítica de estos casos nos ha dado a conocer los secretos resortes pulsionales de este padecimiento. Hemos averiguado que esos reproches obsesivos están en cierto sentido justificados y no solo... y solo por eso son invulnerables a la refutación y al veto. Esos reproches están justificados. ¿Sí? Dice, no es que el doliente fuera de hecho culpable o incurriera en el descuido que el reproche obsesivo asevera. Empero dentro de él estaba presente algo, un deseo inconsciente para él mismo, al que no le
descontentaba la muerte y la habría producido de haber estado en su poder el hacerlo. Un deseo inconsciente para la misma persona. Che, que se muera. Hoy en día, uno lo escucha porque la ciencia ha avanzado, entonces te dicen cáncer de estado 3 y de determinado tipo de tumor, y entonces uno dice que se muera ya, porque no le espera un lecho de rosas, ¿sí? Pero imaginemos el caso de alguien que no puede decir esto, y no lo puede decir porque no lo puede pensar. Y no lo puede pensar porque es una emoción afectiva que se encuentra bajo el estatuto de la represión. Que se muera de una buena vez. Ya se está llevando mi vida, mi matrimonio, mi relación con mi marido, mi relación con mis hijos, mi dinero, porque estoy endeudada hasta los ovarios, pagando los geriátricos. Se entiende y no lo puede decir. Entonces Freud dice, ahora entiendo los escrúpulos. ¿Sí? Entonces dice, es más, si hubiese podido apretar un botón y que se muera en ese momento, lo hacía, pero no se lo puede decir a sí mismo. ¿Sí? Entonces, ahora bien, tras la muerte de la persona amada, el reproche reacciona contra el deseo inconsciente. El reproche reacciona contra el deseo inconsciente. Y esa hostilidad escondida en lo inconsciente, tras un tierno amor, existe en casi todos los casos de ligazón intensa de sentimientos a determinada persona. Subrayen esto, hagan un cuadrito si quieren y digan, cuando digan te amo tan intensamente, te amo, acuérdense de esta parte. ¿Sí? Tras un tierno amor existe en casi todos los casos de ligación una hostilidad escondida, ¿no? Es el ejemplo clásico, el arquetipo de la ambivalencia de las emociones de sentimiento de los seres humanos. ¿Sí? Hoy temprano, hoy a las 8 de la mañana, estaba escuchando a una mujer angustiada y muy culposa y muy culpable de ella como madre en relación a la hija que tanto ama. En relación a la hija que tanto ama. ¿No? Culpable y angustiada en relación a la hija que tanto ama. La hija que tanto ama es una tirana. Es una tirana, a ver, ya no sé qué decirle, porque ni siquiera el tirano tiene una larga tradición como gobernante. Tirano prácticamente es un sinónimo de gobernante en griego. Digamos, un tirano africano, Idi Amin Dada, un tirano del Caribe, uno de estos que matan a todos. Bueno, la nena de 3 años, una tirana así, manejadora, manipuladora. Ustedes van a decir, Cueva, ¿cómo hablas así de los niños? De los niños que son tan buenos. ¿Cómo los niños van a ser manipuladores, con conducta perverso polimorfo, dice el psicoanálisis. Así que pongan ahí la psicopatía que se les ocurra en estos inocentes niñitos, ¿sí? Y lo que esta mujer no podía decir es, no entiendo cómo me salió tan hija de puta esta, porque si tuviese que elegir tenerla de nuevo o elegir a otra, elegía a otra. Ojalá me lo hubiesen cambiado en la nursería. Ojalá me lo hubiesen cambiado, ¿sí? Entonces, insisto, los individuos llevan, está hablando Freud, los individuos llevan en mayor o menor grado esta ambivalencia en su disposición constitucional. Normalmente no es tan grande como por originar los reproches obsesivos descritos. Pero cuando la disposición la ha proveído generosamente, se manifestará en el vínculo con las personas más amadas. Allí donde menos se lo esperaría. Allí donde menos se lo esperaría. A tu esposa, tan amada, te olvidaste del día que se cumple el aniversario. Y le mandaste el vestido a la tintorería que se lo hicieron mierda. Y uno dice, ¿cómo te olvidaste y le mandaste el vestido a la tintorería? O te olvidaste de mandarle una cosa que era tan del amor, mínimamente si te dice, deja una notita, mandarme el vestido a la tintorería, no te podés olvidar.
¿Qué salió de ahí? ¿Por qué salió eso? ¿Sí? Entonces, se manifestará en el vínculo con las personas más amadas, allí donde menos se lo esperaría. Nosotros consideramos que la predisposición a la neurosis obsesiva, enfermedad a que tanto venimos recurriendo con fines comparativos en la cuestión del tabú, la predisposición a la neurosis obsesiva se singulariza por una medida particularmente elevada de esa originaria ambivalencia de sentimientos. Salto. Sigo en página 66. Porque hoy quiero terminar, todavía estamos en el 2 y falta terminar el 3. Suponemos que entre los primitivos la vida de los sentimientos está quejada por una ambivalencia de grado parecido a la que atribuimos, de acuerdo con los resultados del psicoanálisis, a los enfermos obsesivos. Acuérdense de nuestro tríptico: primitivos, niños, neuróticos. Cuando decimos una cosa del primitivo, lo decimos del neurótico con las transformaciones del caso. Sigo. Esta hostilidad penosamente registrada en lo inconsciente como satisfacción por el caso de muerte, tiene entre los primitivos un destino diferente. Se defienden de ella desplazándola sobre el objeto de la hostilidad, sobre el muerto. Es decir, yo tenía cierto nivel de hostilidad corporal cuando estaba vivo. Y ahora que está muerto, ¿cómo me retorna a mí esa hostilidad? ¿Cómo me retorna a mí después de muerto esa hostilidad? Entonces dice, desplazándola sobre el objeto, sobre el muerto. En la vida anímica normal, así como en la patológica, llamamos proyección a este frecuente proceso de defensa. Bien. De defensa respecto de la admisión de esa moción afectiva o moción de sentimientos. Uno no quiere registrar eso. Es doloroso registrar que uno odia a un hijo, que odia a un padre. ¿Sí? Eso se reprime y aparece desde el lugar del otro. Eso aparece proyectado en el otro. Me vuelve desde el lugar del otro. El supérstite desconoce que haya abrigado alguna vez mociones hostiles hacia el muerto amado. Lo desconoce, pero el alma de difunto las alienta ahora y se empeñará por llevarla a la práctica todo el tiempo que dure el duelo. A pesar de esa exitosa defensa por proyección, el carácter punitorio y arrepentido de esta reacción de sentimientos se exteriorizará en el hecho de que uno tiene miedo, se impone renuncias y se somete a restricciones que en parte uno disfraza de medidas protectoras contra el demonio hostil. Volvemos a toparnos así con que el tabú ha crecido desde el suelo de una actitud ambivalente de sentimientos. Es decir, yo tenía una inclinación hostil hacia alguien, ese alguien ha muerto, esa actitud hostil yo no la registro, pero me retorna desde el otro convertido en un demonio. Razón por la cual Freud puede decir, lean, por ahí lo tengo, un libro que se llama La historia de los infiernos. La historia de los infiernos no es ni más ni menos que un libro donde te cuenta cómo cada civilización entendió el infierno. Si ustedes tienen o han tenido alguna relación con el cristianismo, saben que existe un infierno. Si han leído la Divina Comedia, deben tener aún mejor noción de lo que es el infierno. Pues bien, eso tiene toda una base donde están los asirios, las sociedades de la Mesopotamia asiática, y así se han ido cargando historias de infiernos para cada civilización. Nosotros tenemos la nuestra y Freud dice, eso no es más, el demonio no es más que el retorno de
ciertos sentimientos que se tienen hacia el Padre. No vayan a creer que Dios y el demonio son figuras que en el psicoanálisis están separadas. No vayan a creer. Perdón, El Dios todo amor y el maligno son cosas separadas. ¿Sí? Y todas las tentaciones del demonio y la maldad del demonio no son más que las inclinaciones libidinosas que tenemos, que retornan de la represión vía proyección en el lugar del otro. ¿Ok? Bien. Pasamos a... Voy salteando. Voy salteando. Voy salteando y me interesaría leer con ustedes página 73, lo que es la conciencia de culpa, porque no vayan ustedes a creer que la culpa es algo con lo que nosotros nacemos. No vayan ustedes a creer que todas las civilizaciones y culturas han tenido culpa. No vayan ustedes a creer que los babilonios o los vikingos han tenido culpa. La culpa es algo muy preciso. Uno podría creer que no existe la culpa. Y de hecho hay civilizaciones donde no se registra la culpa. Se registran otras cosas. Cuando uno hace o desea cosas malas, hay civilizaciones donde hay una aparición de síntomas psicosomáticos que para nosotros son inexplicables. Ciertos lugares de Oriente, donde incluso hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, cuando los estudiantes debían estudiar y no estudiaban y sacaban notas bajas, hacían síntomas somáticos, gastritis, úlceras, que uno dice, che, pero acá en Argentina no funciona así. En Argentina funciona con que los pibes que tienen culpa, a lo mejor di un mal ejemplo, porque no es ahí que se verifica, me siento culpable por no haber estudiado, pero a veces sí. En algunos neuróticos, yo era uno de ellos, me sentía culpable de no haber estudiado cuando me sacaba notas bajas, pero tenía la culpa, por eso no hacía síntomas. No vayan ustedes a creer que la culpa es algo connatural, consustancial a lo humano. No vayan ustedes a creer eso. Occidente, a partir de la impronta de las religiones monoteístas, ha tenido un especial desarrollo conceptual en relación a la culpa. Y digo de las religiones monoteístas, me vienen tantas ideas a la cabeza que me empiezo a poner disperso. ¿Alguno de ustedes leyó el Timeo? El Timeo no lo han leído. Bueno, ¿por qué? Porque hay, para quienes de ustedes gusten de la epistemología, hay un epistemólogo que a mí me ha volado la cabeza toda la vida, que se llama Alexander Coiré, que era el epistemólogo maestro de Lacan, ni más ni menos el maestro de Lacan, donde te muestra cómo en la historia de las ideas la importancia de los diálogos platónicos en la religión, en las religiones del Islam y el catolicismo. ¿Sí? Cómo ciertas ideas atraviesan las épocas. ¿Sí? Como ciertas ideas atraviesan las épocas, y entonces uno dice, bueno, ve aparecer el discurso de la culpa en momentos muy precisos. Cuando, por ejemplo, en el mundo árabe, en determinado momento no existía ni atisbos de lo que es la culpa. No existía la culpa. No habían recibido esa impronta.
Si ustedes leen Antoine de Saint-Exupéry, el del Principito, hay un libro que si alguna vez lo pueden conseguir, léanlo, se llama Tierra de Hombres. ¿Sí? Exupéry, Tierra de Hombres. Y él cuenta, digamos, cuando él estaba en la compañía francesa de aviación y estaba sobrevolando el Sahara, llevando cartas, que se encontraba con algunos musulmanes que tenían esclavos. Y él decía, che, pero ¿cómo tenés? ¿Cómo podés esclavizar a alguien? ¿Cómo es un esclavo? No, pero escúchame, no te pone mal. Pero escúchame, si no es esclavo mío, va a ser esclavo de otro. Es un esclavo. Es más, si lo llego a abandonar acá en el desierto, se muere de hambre porque es un esclavo. De hecho, con los esclavos hacían eso. Los esclavizaban toda la vida hasta que estaban viejos. Cuando estaban viejos los abandonaba y los esclavos se iban a buscar otro amo para que los sigan manteniendo mientras ellos eran esclavos. Cosas que a nosotros no nos entran en la cabeza, que no haya culpa. El escalón más alto de la reflexión respecto de la conciencia moral en el planeta es Immanuel Kant, el que escribió la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. ¿Sí? El idealismo kantiano. No sé si estoy hablando de cosas que ustedes conocen más que yo, porque a lo mejor tienen más formación que yo en esto. ¿Sí? O la verdad que no lo sé. Yo he leído la crítica de la razón práctica, no así la crítica de la razón pura. Y en la crítica de la razón práctica, Kant teoriza sobre la conciencia moral. ¿Cuál debe ser la razón que esté en el principio de mi proceder? ¿Cómo debo proceder en la vida? ¿Cómo se debe proceder en la vida? ¿Debo tener esclavos? ¿Debo ser infiel? ¿Debo decir que practico el poliamor cuando en realidad practico el poligarche? ¿Debo mentir? ¿Debo preguntas respecto de cuál debe ser el principio que rija mi acción? Por eso se llama crítica de la razón práctica, porque es cómo me tengo que mover en el mundo. No estoy hablando de la razón pura, de los a priori de la razón, del tiempo y el espacio. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo me tengo que mover en la vida. ¿Sí? En esto hubo muchas reflexiones, muchas. Se me ocurre, por ejemplo, en este momento la ética Nicómaco, Aristóteles. Aristóteles tenía una respuesta. ¿Cómo te tenés que mover? Te tenés que mover con un justo medio. Tenés que ser amarrete o generoso. No, amarrete no, porque no podés ser amarrete. Pero tampoco generoso porque sos un pelotudo. Se te va a ir toda la guita en generosidad. Tenés que ser bueno y condescendiente o tenés que ser malo. Y bueno, malo no tenés que ser, porque no está bueno ser malo con los otros, pero tampoco condescender a cualquier cosa. Porque una cosa es ser bueno, otra cosa es ser buenudo. Estoy haciendo una lectura de la ética Nicómaco un poco San Juan y Boedo. Le pido disculpas, pero más o menos para tirarles la idea de qué es el justo medio aristotélico. ¿Sí? Immanuel Kant, ¿se entendió lo que es el justo medio? Ni una cosa ni la otra, más o menos. Ni abstemio ni beodo. Tómate tus copitas, pero con su justa medida. ¿Sí? Bien, ética Nicómaco. Immanuel Kant resuelve para la conciencia moral, le da una respuesta a la pregunta por el principio que debe regir mi acción, mi conducta, le da una respuesta a la pregunta sobre la ética, le da una respuesta formal. Porque si cada uno tiene su manera de verlo,
Pero la manera en que uno lo ve, que puede ser bueno para uno, puede ser malo para el otro. Alguien puede tener una respuesta a su pregunta por la ética, por la acción práctica, de cierta manera que a mí me parezca horrenda. Y la mía, mi respuesta a la pregunta de cómo debo orar en la vida, a otro le puede parecer horrenda. Entonces Kant formula un apotegma que es el juicio categórico, el imperativo categórico, no es el juicio, el imperativo categórico que es formal. Dice, obra de tal manera que el principio de tu conducta pueda ser elevado a un principio universal. Obra de tal manera que el principio que guía tu obrar pueda ser elevado a un principio universal. Pero no te dice qué hay que hacer. Te dice, tenés que obrar de tal manera que el principio... Se entiende cuando uno dice, es una respuesta formal. No te dice qué hay que hacer. Obra de tal manera que el principio de tu conducta, Ahora, si ustedes miran bien, esto es una cosa como muy racional. Es como muy racional. Freud dice la conciencia moral no arranca de ahí. Por eso siempre les digo, Freud dice, uno piensa con las tripas, uno piensa con lo que está de atrás de la bragueta, uno, esto todo, un razonamiento tan abstracto y tan qué sé yo, y tan, esto arranca de otro lado. La conciencia moral es algo que tiene que encontrar su suelo en estos deseos, en estas conductas, en estas inclinaciones libidinosas, en estas propensiones incestuosas, endogámicas, en esta perversión polimorfa que tiene el niño. Y si la tiene el niño, en cierta forma la tiene el neurótico, es decir, nosotros también queremos todo. Queremos manejar el negocio de los aviones, queremos manejar el negocio de las construcciones de los puentes, queremos manejar las licitaciones de la ruta, queremos manejar y queremos, y más, y más, y más, y más, y te endeudás y te llevas la guita a los paraísos fiscales, y más, y más, y más, y no para. Entonces uno dice, bueno, ok, eso está en la base de lo humano. Entonces Freud nos va a decir, las invito a leer la página 73. Si no andamos cerrados, entender el tabú arroja luz también sobre la naturaleza y la génesis de la conciencia moral. Sin ampliar el concepto se puede hablar de una conciencia moral del tabú y tras su violación de una conciencia de culpa. Una conciencia de culpa del tabú. Me siento culpable. Les adelanto una cosa. ¿Vieron cuando la gente dice me siento culpable? En general, la configuración de personalidad de alguien no neurótico, el no neurótico se siente culpable por cosas que hizo. El neurótico se siente culpable por cosas que no hizo, pero las deseó, sin saberlo. La culpa en la neurosis tiene que ver con el resultado de un deseo reprimido, cuya consecuencia es la aparición de la conciencia de culpa. Por eso Freud en algún momento planteaba conceptos medio complicados, como conciencia inconsciente de culpa, o sentimiento inconsciente de culpa. ¿Sí? Pero cuando Freud encontraba a alguien culposo,
no decía qué hizo. No, pues no se preguntaba qué hizo, se preguntaba qué no hizo, desea y no sabe qué desea. Así que si alguno de ustedes se siente culpable porque se comió media torta de chocolate y dulce de leche y se me zampé media torta y ahora me siento culpable por el régimen, eso no es culpa neurótica. Lo mismo que aquellos de ustedes que hayan hecho trapisondas en la vida, con todas estas cosas que se supone que uno no tiene que hacer y después se siente culpable, eso no es culpa neurótica. La culpa neurótica no tiene que ver con eso. ¿Ok? Entonces, la conciencia moral del tabú es probablemente la forma más antigua en que hallamos el fenómeno de la conciencia moral. En efecto, ¿qué es conciencia moral? Según el propio lenguaje lo atestigua, pertenece a aquello que se sabe con la máxima certeza. En muchas lenguas, su designación apenas se diferencia de conciencia. Está hablando de ciertas disquisiciones lingüísticas en las que no vamos a entrar, pero que en el alemán y en el francés son así. En el francés decir faute quiere decir falta y quiere decir culpa. C'est la faute à Voltaire, es la culpa de Voltaire. Pero la faute también es la falta. Lo mismo pasa en alemán con el Schuld. Son palabras que quieren decir falta, culpa y defecto. ¿Sí? Conciencia moral es la percepción interior de que desestimamos determinadas mociones de deseo en nosotros. ¿Eh? Cuando uno habla de la conciencia moral, dice, no, tal cosa no la hago porque desestimo esta moción de deseo. Ahora bien, el acento recae sobre el hecho de que esa desestimación no necesita invocar otra cosa, pues está cierta de sí misma. Esto es Kant. Por eso son alemanes estos muchachos o hablan alemán. ¿Sí? Uno diría, está mal porque está mal. ¿Por qué está mal abusar de los menores? Porque está mal. No es está mal abusar de los menores. Kant no aceptaría ni en pedo que uno diga está mal abusar de los menores porque si yo abuso de un menor, alguien puede abusar de un hijo mío. Eso diría, eso no es ético, campeón. Porque bien, te podés cruzar. ¿Se entiende cuando yo digo cuál es la respuesta formal kantiana a la pregunta? Perdón, pero estoy tiro. Digo, ¿por qué? Porque no se basa en nada que sea cálculo. ¿Viste? Está mal hacer esto porque si lo hace el otro está mal. Kant diría, no, esa no es una respuesta que esté a la altura de cuál es el principio que tiene que guiar mi práctica. A eso lo llamaba patos, lo patológico, es una respuesta patológica. Ah, sí, yo no tengo que robar porque si no me roban a mí. Ah, no es esta la respuesta. La respuesta kantiana es, tiene que haber algo que subtienda, que subyace a tu conducta y que es evidente en sí mismo. No por las consecuencias, no es que algo está mal por las consecuencias, está mal porque está mal. A quienes de ustedes les gusta el cine, cuando ven películas del norte de Europa, sobre todo de Noruega, ¿sí? Cuando leen a los autores, a los filósofos del norte de Europa, cuando leen a tipos como Kierkegaard, o cuando lo leen, o cuando lo leyeron, o cuando los leerán, acuérdense, si es que alguna vez no lo leyeron y lo van a leer, que es este tipo de problemas. Hay cosas que están mal porque están mal, y no hay que hacerlas porque no hay que hacerlas. Para nosotros es enormemente difícil entender este tipo de cosas porque no tenemos esa subjetividad. La subjetividad que tenemos las 14, 20 personas que estamos acá es una subjetividad más ligada
a lo católico apostólico romano. Nosotros tenemos una subjetividad donde decimos, hay cosas que están mal y no hay que hacerlas. Las hacemos y después nos arrepentimos y nos vamos a confesar. Tenemos una vía de escape. Está mal, abusar de los menores, y está mal, pero hay 216.000 denuncias de curas de Francia que abusaron de menores. ¿Lo leyeron los diarios? El Papa diciendo, pido disculpa. Un protestante del norte de Europa diría, no podés pedir disculpa, no tenés disculpa, no hay disculpa. Hay cosas que no se hacen porque no se hacen. El tipo que inventó la confesión, un día voy a buscar en qué concilio arrancó, porque lo sabía, pero me olvidé. Debe ser también por mis pecados que me olvidé de. Yo fui monaguillo. Hace tres reencarnaciones fui monaguillo. Así terminé. La confesión se inventó para salir de sin salida. Para salir de sin salida. La conciencia moral es algo que te impide hacer algo. Es evidente en sí mismo. Y no tiene que ver con las consecuencias. Porque cuando te metes en las consecuencias, te metes en un terreno muy pantanoso. Por ejemplo, alguien completamente ético, kantianamente ético, era el Marqués de Sade. El Marqués de Sade tenía una ética que decía, yo puedo gozar de cualquier parte de tu cuerpo, te guste o no, consientas o no. Vos podés gozar de cualquier parte de mi cuerpo, me guste o no, consiéntalo o no. Entonces, ustedes fíjense que hay como una estructura formal más allá de lo práctico. Kantianamente. Por eso, porque si no, no se entiende cuando Freud dice, es algo evidente en sí mismo, digamos, según el propio lenguaje lo testigua, pertenece a aquello que se sabe con la máxima certeza. Esto está mal. Sos un inconsciente si haces esto. Entonces, decía, por eso no tenés que invocar ninguna otra cosa en nombre de la conciencia moral, pues está cierta de sí misma. Esto se vuelve todavía más nítido en el caso de la conciencia de culpa, la percepción del juicio adverso, inferior, sobre aquellos actos mediante los cuales hemos consumado determinadas mociones de deseo. Así parece superfluo aducir un fundamento. Y, porque quiero hacer rápido, lo iba a leer todo el punto. Hay una reducción, una interpretación, un giro antropológico producido por el psicoanálisis cuando te dice eso no es una cuestión formal, no es una cuestión de reflexión formal, no es como decía Immanuel Kant, nada es más bello que el firmamento y que la conciencia moral, ¿sí? Freud dice, eso no puede sino ser entendido en relación a la represión y a la represión de tendencias sexuales concretas. Alguien culposo es alguien deseante. La culpa es el deseo. La culpa es el deseo en estado reprimido.
La culpa es el deseo del que no se sabe. Yo digo deseo, perdón, les pido disculpas, porque Freud mismo a veces habla de deseo, del Wunsch, y a veces habla de inclinación libidinosa, y a veces habla de emoción de sentimiento, y a veces habla de inclinación afectiva. Quiero que pongámosle el nombre que le ponga, entendamos que sea algo inconsciente, algo no sabido. Me siento culpable, y el psicoanalista dice, bueno, vamos a ver de qué deseo. Pues la culpa neurótica es por el deseo, no por la acción. ¿Sí? Y lo mismo, terminando, no, en el medio de la página 74, en el medio de la página 74, lo mismo la angustia moral. La angustia moral. ¿Sí? La angustia de la conciencia moral es deseo. Y esas religiosas, no sé si hay entre ustedes, yo he conocido, digamos, esas beatas, ya que estábamos con los beodos de Boedo, los beodos de Boedo, pasemos a las beatas de las carmelitas descalzas, ¿sí? Culposas que tienen que rezar 55 Ave Marías y 34. El analista en esa culpa encuentra deseo. Y cuando la beata se angustia y se persigna y se persigna y se angustia, el analista encuentra deseo. La angustia de la conciencia moral. ¿Sí? Encuentra deseo. Bien. Con esto terminamos el ensayo segundo. Como ven, paso rápido. Y entramos en el ensayo tercero. Vamos a hacer 5 minutos del ensayo tercero. El animismo, la magia y la omnipotencia de los pensamientos. Vivimos ahí. Vivimos ahí. Baste decir el espíritu de la tierra, la Pachamama. Uno dice, pará, la Pachamama es una cosa ahí de Bolivia, de Perú, no me venga. Pero, resulta que uno cree que hay espíritus. Qué sé yo, que Argentina salió campeón de América porque Maradona murió y desde ahí ayudó a Messi. Y uno dice, estás hablando boludeces. Sí, estás hablando boludeces. Ok, estoy hablando boludeces. Y ves pasar un auto por acá, por Colombres y San Juan, y tiene una cinta roja en la patente. No sé si vieron, una cinta roja en la patente, los autos. Y uno dice, ¿por qué? Y es para la envidia. O me está por salir una tal cosa, pero no lo quiero decir para no quemarlo. ¿Lo creen? No lo quiero decir para no quemarlo. Decirlo, no, para no quemarlo. El animismo, la magia y la omnipotencia de los pensamientos. Los niños, de nuevo, en los niños, en los primitivos y en los neuróticos. Página 79. En su sentido estricto, animismo es la doctrina de las representaciones sobre las almas. En su sentido lato, la de los seres espirituales en general. Además, se diferencia un animatismo, doctrina del carácter animado de la naturaleza que se nos manifiesta como inerte, y todavía le siguen el animalismo y el manismo. ¿Sí? Yo tengo un gato siamés, no sé si alguna vez apareció por acá mi gato. Tengo un gato siamés que a veces entra por una ventana, se las arregla para entrar en el consultorio, y alguna vez me ha pasado que estoy con algún paciente y entra el gato y se me pone en el regazo. Pero los siameses son así cariñosos, o acariñosos, no sé, apegados. ¿Eh? Y me han dicho los pacientes, me han dicho, no, lo que pasa es que el gato, vieron que el gato hace así con las patitas cuando se para arriba de alguien. Me decía, no,
el gato es un animal que hace reiki porque de esta manera te sacan las malas energías. Porque seguramente en tu consultorio se te pegan malas energías y el gato viene y te hace reiki y te saca las malas energías. Y nos metemos acá. Y nos metemos acá. Estamos viviendo de esto, ¿no? Cierto animalismo, cierto carácter de las ánimas. Y dice, los pueblos primitivos, por nosotros conocidos, insisto, cuando digo los pueblos primitivos, piensan en el pueblo de los neuróticos, que van a los consultorios, digamos, haciendo los pueblos primitivos, por nosotros conocidos, tanto los históricos como los que viven aún hoy. Los pueblos primitivos pueblan el universo de un sinnúmero de seres espirituales, bien o mal intencionados hacia ellos, atribuyen a estos espíritus y demonios la causación de los procesos naturales y considera que no solo los animales y las plantas, sino las cosas inertes del universo están animadas por estos espíritus o demonios. Las cosas inertes, el río, está animado por el espíritu del río y el océano por Neptuno y Polifemo, o Neptuno es Polifemo, me parece, ¿sí? Uno es griego y otro romano, y el dios de la montaña, y etcétera, etcétera. Digamos, las cosas inanimadas están animadas por estas almas que se llaman espíritus y demonios. Una tercera pieza, y acaso la más importante de esta filosofía de la naturaleza primitiva, nos parece mucho menos llamativa porque nosotros mismos no estamos todavía lo bastante distanciados de ella, a pesar de que hemos limitado mucho la existencia de los espíritus y hoy explicamos los procesos naturales mediante el supuesto de unas fuerzas físicas impersonales. Es esta. Los primitivos, y nosotros también, creen en parecida animación también respecto del individuo humano. Las personas poseen almas que pueden abandonar su morada y mudarse a otros seres humanos. Estas almas son las portadoras de las actividades espirituales y en cierto grado son independientes de los cuerpos. Y ahí me doy cuenta por qué me vino el timeo. Yo no pensaba hablar del timeo, pero me doy cuenta porque a veces pasa que en las relecturas que uno hace de un texto freudiano, tengo ocurrencias, pero son ocurrencias de las cosas que van a venir. La concepción del alma. Tenemos un alma. ¿De dónde habrá salido el tema del alma? Y termino por hoy diciendo, página 80, para los primitivos, la perduración de la vida, la inmortalidad, era lo evidente. ¿Se acuerdan cuando dije de ese nene que se le murió la tía y preguntó quién la mató? Cuando dije no se puede concebir la muerte, cuando dije no hay registro de la muerte en lo inconsciente. ¿Sí? La representación de la muerte es tardía en los pueblos primitivos y se la admite solo con vacilaciones. Aún para nosotros sigue siendo vacía de contenido y no la podemos consumar. Aún para nosotros la representación de la muerte es vacía de contenido y no la podemos consumar. No se dan, o sí se dan, pero para que tengan una idea, hasta qué punto esto es así. Hasta qué punto te encontrás con personas de 80 y pico de años, con $2 millones en la cuenta bancaria, y pasando, no te digo miserias, pero privaciones, y sin descendencia como para pasarles la guita, y uno le dice, che, disfruta de lo que tenés. ¿Qué tenés ganas de hacer? Bueno, ahora 85 está medio viejo, pero así todo, algunas cosas te deben gustar, no sé, viajá, hacé, no sé, la cosa, no, sabés que sale caro. Vamos a poner, saquemos el 85, pongamos a alguien de 60. No, que no sabes qué caro sale, pero ¿no querías conocer Tailandia? No, pero ¿sabés lo que sale ahora con el dólar? Pero negro, ya tenés 60 y pico. ¿Cuándo vas a ir? Cuando tengo los pañales. No, pero
son un pedazo de guita. Y esto hizo que Lacan en algún momento diga, el neurótico es eterno. Si es verdad, como dijo Schopenhauer, que me parece que por acá lo dice en alguna página, que la muerte, el hecho de la muerte está en la base de toda filosofía, al registro de que uno es mortal, de que está por acá de paso, está en la base de toda filosofía y yo diría también en la base de toda religión. El neurótico tiene una religión por la cual es inmortal, no tiene el registro de su propia finitud, en tanto neurótico. Más adelante lo voy a hacer. Más adelante lo voy a hacer. Pues ya tenés 60, boludo. Fíjate que a los 70 no se viaja igual. A los 60 todavía podés llevar vos la valija, el carrión. A los 70, pero todavía no. Más adelante lo voy a hacer. Esa es la neurosis. Uno cree que solamente estos primitivos no tenían registro de la muerte. No voy a los médicos porque los médicos siempre te encuentran algo. Boludo, anda al médico para que te encuentren algo y para que te lo solucionen. No voy, los médicos siempre te encuentran algo. Entonces si no vas, no lo encuentran y si no lo encuentran, no está. Eso es la neurosis. Bien, voy a dejar acá 11, 25, 29, 28. Preguntas, comentarios, pedido de aclaraciones, quejas, etcétera. Este es un buen momento. La verdad pensé que iba a terminar con el 3. La vez que viene, mal pero rápido, le vamos a salir. Pasa que no podemos, tan rápido no se puede. Porque si no queda como lo que dijo Freud, y se nos escapa la psicopatología de la vida cotidiana, que es lo que más quiero que capten. Cuando uno habla de mí mismo, habla de algo que nos pasa a nosotros ahora. ¿Alguna pregunta, algún pedido de aclaración, alguna cuestión? Están claros los tres conceptos, ¿no? De animismo me quedó clarísimo. Magia es cuando mencionaste el tema de la naturaleza, de esa relación de que uno cree que eso tiene como las cábalas, las creencias, ¿no? Sí, a ver, cortita y al pie. Animismo es una concepción del mundo. Una concepción, es una concepción del mundo. Okay. Y como concepción del mundo, la existencia de ánimas, espíritus que movilizan, él lo va a oponer o lo va a tomar como un momento de la humanidad. Lo va a tomar como un movimiento de la humanidad precientífico, vamos a decir. ¿Sí? Si bien el animismo se ha metido en algunas características de la ciencia, por ejemplo, cuando se habla de fuerzas, las fuerzas, ese concepto de fuerza, muchas veces la epistemología muestra cómo es un concepto que es previo, que es precientífico. ¿Sí? En latín es la vis, la fuerza de la flecha. ¿De dónde saca la fuerza de la flecha? Entonces el animismo es una manera de concebir el mundo que va a ser reconducido en última instancia a, lo voy a decir así, deseos. Esos espíritus son deseos. Reconducido a deseos. No sé qué, son deseos. Cosa psicoanalítica. Es como si yo personificase una emoción pulsional. La magia, en cambio, es una praxis. La magia es una praxis, la magia es una práctica, y es la práctica que deviene de esa concepción que es el animismo. Y no sé si iba por ahí tu pregunta, Celeste. ¿Cuál es el segundo? Claro, sí, porque me faltó terminar de preguntarte. ¿Cuál es el segundo elemento? Porque el tercero, él indica que es la filosofía de la naturaleza. Entonces, como la tercera pieza, dice él textualmente.
¿Cuál es la segunda pieza? Ahí me perdí. ¿En qué página estamos? 79-80. 79. Animismo. Y en la 80 dice, una tercera pieza, acaso la más importante, es la filosofía de la naturaleza. Me perdí con la segunda entonces. Bien. Entonces, pensamos que el animismo, la doctrina de las representaciones sobre las almas, además se diferencia a un animatismo y todavía le siguen animalismo y el manismo. Bien. Bien. Después saltamos al universo que tiene los pueblos primitivos, por nosotros conocidos. Ahí hay un concepto que me falta. Bien, me parece que es esto. Es eso, ¿no? Un sinnúmero de seres espirituales, bien o malintencionados, atribuyen a estos espíritus y demonios la causación de procesos naturales y considera que no son sino una cosa del universo. Una tercera pieza de esta filosofía de la naturaleza. Bien. No sé. Bueno. No sé. No sé. Me pasó lo mismo, bueno, pero estamos en la misma página, está bien. Bien, estamos en la misma página y sobre esta página retornaremos la vez que viene. Totalmente. No sé a cuál pieza se refiere. En general es Strachey, porque muchas veces le pasa a Freud esto. Muchas veces le pasa a Freud. Y Strachey, que es el traductor, a veces te pone... Evidentemente se refiere a tal y tal cosa que le quedó reescrita, porque son reescritos que él fue cambiando con el tiempo conforme pasaban los años. Hasta 1930 esto se fue reformulando. No, perfecto. No quería perderme, pero está perfecto. Bien. Y una cosa del amor, para terminar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Quevedo? El poema de Quevedo sobre el amor y la muerte no tiene ese título. El amor y la muerte me parece que es uno de Bécquer. Pero Quevedo tiene uno que dice: podrá la muerte llevarme del otro lado de la ribera, podrá mis músculos y mis huesos ir desapareciendo, podrá mi cuerpo entero no ser más que polvo. Polvo serán, más polvo enamorado. ¿Conocen ese poema? Bueno, búsquenlo, Quevedo, para la vez que viene. Polvo, googleen, polvo serán, más polvo enamorado. Vamos a hacer alguna elaboración entre el amor, la muerte y el amor como más allá de la muerte desde una perspectiva neurótica. Y ahí nos vamos a ir a Rosamel Araya, el bolero de después de muerto te seguiré amando. Gente, si no hay más preguntas, dejamos acá, le agradezco que hayan venido y nos vemos el miércoles que viene. Chau, chau. Chau, hasta el miércoles. Chao, gracias.